Venido al ministerio de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Es Dios quien anima y fortalece a su iglesia. La Biblia nos enseña que después de pasar el desierto, cuando Israel se estableció en la tierra prometida, también dudó muchas veces de que el Señor los libraría de sus enemigos y de toda persecución. La duda y el desánimo, la incredulidad son herramientas del enemigo de nuestras almas para estorbar o estancar los planes de Dios en nuestra vida. Pero nuestro bien Dios nos ayuda, fortaleciendo nuestra fe y nuestras fuerzas para preservar y no renunciar. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel a veces se desanimaba y quería renunciar, pero nuestro bien Dios venía en su socorro y los animaba, restauraba su esperanza, trayendo sobre ellos nuevas fuerzas. Israel volvía a creer y el Señor manifestaba su gloria sobre los enemigos de su pueblo. Es Dios quien anima y fortalece a su iglesia. Él no ha cambiado. Sigue renovando y fortaleciendo a sus hijos para llevarnos a la victoria. En el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 1 hasta el 10. Esta palabra la dio el profeta Isaías en el año 730 antes de Cristo, aproximadamente. El profeta Isaías desarrolló su ministerio entre los años 750 y 695 antes de Cristo. Entonces, este servicio que prestó Isaías al Señor duró aproximadamente 55 años, en uno de los tiempos más difíciles y críticos de la historia del pueblo de Dios. Fueron tiempos de idolatría, cautiverio, asedio de los enemigos, entre otros obstáculos. La situación del pueblo de Dios no era la mejor, pero el Señor viene a animar y a restaurar. El profeta Isaías es testigo de la caída de Israel, es decir, el reino del norte, y del deterioro espiritual y moral de Judá. Ese es el reino del sur. Según enseña la tradición hebrea, el profeta Isaías fue martirizado al ser aserrado por la mitad por una orden dada por el rey Menases. Por todas estas cosas podemos ver que Israel estaba lejos de Dios y había perdido su discernimiento y su fidelidad al Señor. Las palabras de Dios a través del profeta son palabras de ánimo, fortaleza y esperanza para su pueblo. En Isaías capítulo 35, los versículos 1 y el 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y fortalecía como la rosa. Florecería profusamente y también se alegraría y cantaría con júbilo. La gloria del Líbano les sería dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Alégrate, desierto, cedrino, alborece el desierto y florezca como liro. Y florecerían y se regocijarán los desiertos del Jordán. La gloria del Líbano se le ha dado, y el decoro del Carmelo,
y mi pueblo verá la gloria del Señor y la excelsitud su Dios. Debemos observar detenidamente varios términos muy importantes aquí. El ébano, nombre que significa blanco, tal vez haciendo referencia a la nieve en las cimas de sus montes. Relieve reconocido por la cantidad de cedros. Fue la madera usada para construir el templo de Israel. Fue un lugar anhelado por otros pueblos, como Egipto, para construir sus grandes barcos y multitudes edificaciones. El Carmelo, este nombre significa jardín de frutas. Su forma imponente, sobre todo cuando se ve desde el mar, hizo que muchos pueblos concluyeran que era la morada de algún dios. Lugar hermoso con gran cantidad de árboles de bien tamaño y fruto. Sarón, este nombre significa la llanura, famosa por su gran fertilidad. La llanura con abundante vegetación, y se caracterizaba la rosa de Sarón, hermosa flor abundante en esta hermosa llanura. Entonces lo que vemos aquí es una declaración de Dios que expresa aquel tiempo que viene en el que el desierto sería como estos hermosos y fértiles lugares de las tierras orientales, y vemos entonces que el poder del Señor transforma todas las cosas. En Dios debemos tomar nuevas fuerzas. Isaías capítulo 35, versículo 3. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas en débiles. Debemos considerar aquí el significado de las palabras usadas por Dios. Las manos representan nuestras obras y labores. Las rodillas son figura de nuestra firmeza, y caminar lo más seguro es que el pueblo de Dios estaba desanimado y cansado ante las diversas circunstancias difíciles que estaban enfrentando. La verdad es que en nuestra vida estas cosas aparecen, especialmente en el desierto, tiempos donde nuestra fe es probada. Pero es vital fortalecernos en Dios, y es en su presencia que hallamos esas nuevas fuerzas. Con el poder de Dios debemos avanzar ante los medios. En Isaías capítulo 35, versículo 4, decía a los de corazón apocado, esforzaos, no temas. La Nueva Versión Internacional traduce: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Vemos que el imperio de Asiria venía creciendo y conquistando. Era natural que aparecía el miedo ante semejante enemigo. Los hijos de Dios debemos marchar a pesar de los temores, pues el Todopoderoso va con nosotros, y esto es lo más importante. Debemos considerar la frase esforzaos, no temas, donde la palabra esfuerzo implica ir más allá de las fuerzas normales y corrientes. Debemos recordar aquí que la Biblia nos dice en el Salmo 92, versículo 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El búfalo es un toro salvaje, feroz y peligroso, animal de gran fuerza y resistencia. El Señor renueva nuestras fuerzas con su poder y bendita unción. Así Dios anima y restaura a su pueblo en medio de toda adversidad.
Dios anima y fortalece la esperanza de su pueblo. Isaías, capítulo 35, versículo 4. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La expresión he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Nos indica que el Señor sigue siendo nuestro Salvador. En efecto, Dios mismo vendrá y salvará. Esto lo vemos cuando el Verbo se hizo carne, pero lo seguimos viendo, pues Él sigue salvándonos del lodo cenagoso, de nuestras angustias y necesidades, de nuestras crisis y luchas. Dios sigue siendo nuestro Salvador y usa su palabra para animar y restaurar a su pueblo. Él conoce plenamente tus luchas y dificultades. Él no te fallará. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El libro de Isaías, capítulo 35, los versículos 6 y 7. Entonces el cojo saltará como un silbo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serían cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertiría en estanque y el secadero en manaderosos de aguas enamoradas, de chancales en su guarida. Sería lugar de cañas, y juntos. Sin duda alguna, las aguas en el desierto implican vida en medio de la sequedad, floreciendo y fruto en medio de la aridez y restauración en medio de la ruina y de la muerte. Dios hará un camino nuevo donde no hay. El libro de Isaías, capítulo 35, los versículos 8 y el 9. La verdad es que hay muchos y diversos caminos. Hay feos, bonitos, grandes, pequeños, alegres y tristes. Caminos de vida y de muerte. Pero este texto no habla de un camino especial llamado camino de santidad. Es el mejor y con la ayuda del Señor podemos caminar por él. También nos dice el pasaje bíblico que los torpes no se extraviarían. Quiere decir, los de pocas luces, pues la dirección sería clara y no habrá desvíos ni confusión, pues el Señor mismo lo iluminaría con su gloria. Él es nuestro guía y nos lleva al mejor destino. Es además un camino seguro, pues no hay leones ni fieras. Esto nos recuerda que la vida de rectitud es la mejor defensa o protección contra todo enemigo. Al reflexionar en estas palabras proféticas de Dios para su pueblo, en aquel tiempo, debemos recordar que también son para nosotros hoy, pues somos pueblo de Dios. Y mediante este mensaje el Señor nos renueva. Dios anima y fortalece a su pueblo para avanzar y conquistar lo que ha diseñado para nosotros. Algunas veces el panorama de nuestra vida no es el mejor, como le estaba pasando a Israel. Pero el Señor nos anima a perseverar, nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él, nos alienta para andar por el camino de santidad, porque Él viene con grandes bendiciones. Adelante avanza el Señor, va contigo hoy, Dios anima y restaura tu corazón. No podemos evitarlo, los obstáculos son parte del camino de la vida. El asunto aquí es cómo los enfrentamos. Ante la negligencia propia o por la ansiedad, podemos tomar decisiones equivocadas y no solo somos afectados nosotros mismos, sino aquellas personas
que están a nuestro alrededor, aquello que amamos. Es decir, los fracasos son el resultado de malas decisiones. Podemos aquí pensar, por ejemplo, en Adán, que lo tenía todo, pero una decisión equivocada arruinó toda su vida, así como su familia, su patrimonio, entre otras cosas. Ante todo esto, el camino es buscar a Dios, pues Él tiene poder de restaurar lo que ha sido dañado. Lamentablemente, con mucha frecuencia vemos el triste cuadro de familias fracasadas, matrimonios disueltos, hijos que caen en las drogas, empresas y negocios arruinados, y muchos dicen no volver a intentarlo una vez más. Han perdido hasta su esperanza y capacidad de soñar y volver a creer. Pero en todas estas situaciones Dios quiere ayudarnos y nos da nuevas oportunidades. Por eso Él, con su amor y poder, es quien anima y fortalece a su pueblo. Vemos varios versículos que nos recuerda que Dios anima y fortalece a sus hijos. En Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. En el libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1 hasta 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retemblan los montes. El Señor siempre nos anima, Él siempre está con nosotros. Tenemos que reivindicar más de Dios porque estamos viviendo en los últimos tiempos, mis hermanos. Tenemos que buscar más de Dios porque Cristo viene pronto, viene muy pronto, y su palabra es viva y pura. Y todas las preguntas y preocupaciones que el ser humano tiene en su corazón, solo tiene que abrir su Biblia, porque la respuesta de todo Dios lo tiene ya en su santa palabra. Y busquemos de Dios, mis hermanos. Con esto lo dejo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde. Que tenga una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.